Les doy la bienvenida a este ciclo de charlas sobre yoga en la vida cotidiana. Les agradezco mucho que hayan venido hasta acá, también a quienes están presentes por Zoom. Vamos a comenzar, como siempre hacemos las clases, recitando unos mantras de inicio que tienen la intención de reconocer y saludar a los maestros de yoga que hacen posible que esta tradición de enseñanza siga viva, ¿sí? Les invito a cerrar los ojos, que podamos mantener la columna vertebral extendida, con las manos juntas delante del pecho, en Anjali Mudra, un gesto para expresar gratitud. Pueden recitar los mantras conmigo o simplemente escucharlos. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidushavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bajamos las manos, abrimos los ojos. Hoy vamos a hacer una introducción, ¿sí?, para conversar sobre qué es el yoga desde una mirada tradicional, cuál es la meta del yoga, y también entender cómo el yoga puede afectar de manera positiva nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cómo es que el yoga puede llegar a cada momento de nuestra vida cotidiana. Entonces el yoga lo podemos entender como una tradición de enseñanza oral, que se transmite desde años y años de esta forma, ¿sí?, profesor-estudiante, ¿sí? Y esta tradición de enseñanza se encarga de transmitir dos temas esenciales. Por un lado, lo que llamamos el estilo de vida del yoga, ¿sí?, una forma de ver y vivir la vida que implica una actitud con la cual nos vamos a relacionar con las acciones en el mundo y también con aquello que nos sucede, ¿sí?, en nuestra vida. Esa actitud es mucho más que un ejercicio que podemos hacer en algún rato en el día, como puede ser la práctica de posturas o meditación. Esta actitud de yoga, llamada karma yoga, karma quiere decir acción, el yoga de la acción, es una actitud que tiñe, por decirlo de alguna manera, todos nuestros roles, nos acompaña durante todo el día, ¿sí? Y viviendo con esta actitud de yoga lo que logramos es estar en mayor armonía con nosotros mismos, las demás personas y el mundo. Esa actitud de yoga lo que nos ayuda es a vivir con mucha más tranquilidad mental, ¿sí?, con lo que llamamos ecuanimidad, una mente tranquila y en mayor armonía en esta triple relación, con uno mismo, las demás personas y el mundo. Este estilo de vida de yoga, llamado karma yoga, es el tema central en los que vamos a enfocarnos en estas charlas. Y este estilo de vida es la preparación y es imprescindible para poder acceder al otro tema central que aborda el yoga tradicional, que es el autoconocimiento, el conocimiento de la esencia del ser. De ese tema se encarga Jnana Yoga o Vedanta, ¿sí? Patanjali, uno de los maestros referentes en el yoga, dice en uno de sus sutras, en el texto Yoga Sutras de Patanjali, que la causa principal del sufrimiento del ser humano es avidya, la ignorancia o la confusión que tenemos sobre quién realmente somos de manera esencial. Entonces, Jnana Yoga, el autoconocimiento, lo que hace es trabajar sobre la eliminación de esa confusión que tenemos sobre nosotros mismos para eliminar el sufrimiento, la causa fundamental del sufrimiento, que es la ignorancia. Vuelvo a remarcar, en estas charlas, como es yoga en la vida cotidiana, nos vamos a abocar a lo que es el karma yoga, yoga de la acción, el yoga práctico. Entonces dijimos que el yoga es este estilo de vida, esta manera de ver y vivir la vida, que implica una actitud que al relacionarnos desde esa actitud vamos a lograr mayor armonía con nosotros mismos, las demás personas y el mundo. Entonces vamos a ver de qué manera el yoga nos ayuda a estar en mayor armonía con nosotros mismos. Primero tenemos que pensar en el vehículo que tenemos y cómo estar en armonía con nuestro cuerpo. Por eso es que el yoga ocupa muchas herramientas y prácticas que ayudan a
que tengamos un cuerpo más fuerte, flexible, sano, a mover la energía del cuerpo. La práctica de asanas o posturas se encarga de eso, por ejemplo, que podamos vincularnos de manera amorosa, respetuosa, con empatía con nuestro propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, pone como un pilar central mover el cuerpo, el ejercicio con el cuerpo. No dejar el cuerpo a un lado, sino que involucrarnos de manera activa en el cuidado de nuestro cuerpo a través de la actividad, ya sea de asanas o postura, que es lo que el yoga propone como práctica propia, o también el ejercicio en general. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminar, andar en bici, correr, nadar, se sabe que es fundamental para que el cuerpo esté sano. También en la relación amorosa y empática con nuestro cuerpo hay un vínculo con la alimentación, con el combustible que le damos a nuestro cuerpo. Por eso es que el yoga propone desde la Ayurveda, que sería la medicina asociada al yoga, una comida naturista, ¿sí? Una comida natural y en muchos casos una comida que sea acorde al biotipo de cuerpo que cada uno tenemos, ¿sí? Y el tercer pilar esencial para la salud de nuestro cuerpo es el descanso. Entonces, en la relación con nuestro cuerpo tenemos esos tres pilares: el ejercicio físico, la alimentación adecuada y el descanso. El yoga nos da un montón de herramientas y de enseñanzas vinculadas al cuidado de nuestro cuerpo. También en la relación armoniosa con nosotros mismos tenemos que considerar nuestra mente. Y acá el yoga es especialista en ese tratado, ¿sí? En cómo comprender, entender cómo funciona nuestra mente y en qué acciones podemos hacer para que esa mente esté lo más sana posible. Si pensamos en la mente, lo primero que viene son pensamientos. El yoga, por ejemplo, a través de la meditación, lo que hace es no intentar detener la mente, controlar, parar los pensamientos, sino evitar que la mente funcione en un modo de pensamiento reactivo y automático. La meditación, por ejemplo, es la práctica por excelencia que ayuda a sacar la reactividad de la mente, para que podamos tener una mente con más control en los modos de pensamiento. La meditación, por ejemplo, lo que hace también es eliminar o de a poco disminuir el diálogo interno, ese pensamiento mecánico asociativo. La meditación se encarga de ponerle un freno y nos da la posibilidad de no reaccionar, sino de actuar de manera deliberada. Eso es lo que nos da la meditación, un espacio para poder elegir las acciones que vamos a hacer. También tenemos dentro del cuidado de la mente, cuando pensamos en la mente, las emociones. Entonces el yoga aborda también, desde este aspecto del karma yoga, el yoga de la acción, a las emociones, como parte de algo natural que está en nuestra mente. Entonces, en este curso vamos a hablar mucho de eso, de entender las emociones, entender que las emociones tienen un orden, tienen un porqué, un para qué que tenemos que comprender. Y lo importante es saber que no vamos a controlar las emociones, ¿sí? Que están como respuesta a ciertas necesidades naturales que tenemos. Y lo que sí podemos hacer es tener cierta maestría sobre cómo encauzar esas emociones para que al hacerlo no lastimemos a otras personas en el vínculo, ¿sí? Entonces, básicamente el trabajo emocional en el yoga se hace a través de conocer, comprender y empezar a vivir desde una vida de valores humanos universales. Unos valores, que vamos a hablar bastante de ello, en donde puedo relacionarme en empatía con el otro a través del sentido común, para que a través de esa vida de valores se armonice la relación con las demás personas, también con mis emociones, y pueda lograr, a través de esta vida de valores, equilibrio emocional, ¿sí? Entonces el yoga, cuando habla de emociones, equilibrio emocional, madurez emocional, la herramienta que da es el estilo de vida de yoga basado en valores humanos universales. Si pensamos en una persona que es madura emocionalmente, es una persona que de manera natural, espontánea, vive estos valores, vive con empatía y con una mirada hacia el otro, ¿sí? Entonces vamos a hablar bastante también de esto de los valores. Y también a nivel del mental, lo que tenemos es el trabajo que se llama de autoconocimiento, ¿sí? Descubrimiento a través de las enseñanzas del yoga de quiénes somos realmente, de manera esencial. Es un trabajo, podríamos decir, filosófico, ¿sí? Que el yoga nos muestra para entender nuestra naturaleza, y para eso tiene que haber una mente que tenga cierta estabilidad, cierta tranquilidad, un nivel de equilibrio emocional,
para que en primera instancia pueda verse interesada en estas enseñanzas, ¿sí? Entonces, el yoga, cuando hablamos de la relación en armonía con uno mismo, básicamente tenemos que pensar en qué hacemos con nuestro cuerpo, qué hacemos con nuestra mente, ¿sí? Después tenemos también que el yoga genera armonía con las demás personas, ¿sí? Básicamente es vincularnos con las demás personas a través de una estructura de valores. En yoga esa estructura de valores se llama dharma. Es vivir una vida haciendo lo correcto, viviendo una vida haciendo lo que se espera de nosotros en cada momento, ¿sí? Y esa estructura, el dharma, es una estructura de valores a través de la cual yo me relaciono con las demás personas, y esa estructura de valores está basada en la empatía que tenemos como seres humanos y en el sentido común. Vemos que estos valores de los que vamos a hablar mucho en estas charlas son valores de sentido común, que todos los conocemos, ¿sí? Pero lo importante es descubrir el beneficio que me da vivir desde ese valor y el dolor que genera cuando no puedo vincularme con las demás personas desde ese valor. Entonces, un ejemplo que ponemos en cómo las enseñanzas del yoga van a ayudarnos a vincularnos de manera más armoniosa con las demás personas es, por ejemplo, el valor de ahimsa. Ahimsa quiere decir dañar, es un prefijo que niega. Ahimsa es un valor en el cual nos comprometemos para vincularnos con las demás personas tratando de generar el menor daño posible. Entonces, a lo largo de estas charlas vamos a hablar del no lastimar o el no dañar, y hoy el ejemplo que puedo poner está vinculado al habla, ¿sí? ¿Cómo puedo regular la forma en la cual me expreso para lastimar lo menos posible cuando me relaciono con los demás? Entonces el yoga, por ejemplo, nos pone ciertas cuestiones a observar. Primero, que nos comuniquemos desde la sinceridad, ¿sí? Desde la verdad. Me comunico con la otra persona de manera sincera, diciendo la verdad. El segundo punto que voy a observar es qué palabras uso para dañar lo menos posible a la otra persona. Eso incluye el contexto en el cual le voy a hablar, las palabras que voy a utilizar, ¿sí? Para eso tengo que tener cierta maestría en mi mente para que las palabras no salgan de manera reactiva, sino que yo pueda elegir cuándo hablar, qué decir. El tercer punto es decir la verdad, no dañar, que las palabras que uso sean lo más respetuosas posibles hacia la otra persona. Y por último, que lo que vaya a decir tenga una utilidad para el otro. No llevar chimentos que al otro no le sirva de nada, ¿sí? Sino que sea útil lo que yo le vaya a decir al otro. Entonces fíjense cómo el yoga, a través de ciertas disciplinas, en este caso del habla, nos empieza a ser más cuidadosos a la hora de hablar y de cómo hablamos. Después vamos a hablar a lo largo de estas charlas, por ejemplo, hay una forma comunicativa que se llama comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que explica muy claro, en 4 pasos, cómo poder llevar a la vida cotidiana esta forma de comunicarnos con los demás, ¿sí? Teniendo como base este compromiso de que quiero relacionarme con las demás personas lastimando lo menos posible, partiendo de la base de que yo quiero eso para mí, ¿sí? Si yo me pregunto, o cualquiera de nosotros nos preguntamos, ¿te gusta que te mientan? ¿Te gusta que te lastimen? No. Bueno, lo mismo espera la otra persona de nosotros. En los valores lo que sucede es que habitualmente hay una parte que está muy asimilada, que es la comprensión de cómo yo quiero que se comporten los demás conmigo. Pero después está el otro 50 de esfuerzo que yo tengo que hacer para comportarme de esa forma con los demás. Ese es el trabajo que vamos a intentar hacer en estas charlas. Tenemos entonces armonía con uno mismo, con las demás personas y con el mundo. Cuando hablamos, la armonía con el mundo es con la vida, con lo que acontece en cada momento en nuestra vida. Lo que llamamos vida, los hechos, bueno, podemos vincularnos también de una manera armoniosa con esos hechos, partiendo de la base de comprender que no podemos controlar un montón de variables y de los hechos que van a suceder en nuestra vida. Hay un verso en la Bhagavad Gita en donde el profesor Krishna le enseña a Arjuna esto, ¿no? Karma yoga, yoga en la vida cotidiana, y le dice, tienes elección sobre la acción, pero no sobre sus frutos. Para comprender, primero esto, que las personas tenemos libre albedrío, que podemos elegir lo que vamos a hacer. Siempre y cuando no tengamos una mente reactiva.
que actúa por impulso, por capricho, por me gusta o no me gusta, sino una mente que pueda detenerme y decir, bueno, puedo hacer algo, puedo no hacerlo, puedo hacerlo de una forma diferente, y es una elección que tengo como ser humano, tengo libre albedrío. El animal no tiene libre albedrío, es puro impulso. Entonces, reconozco en la manera en la cual me vinculo con la vida, con los hechos del mundo, en que puedo actuar de manera deliberada y que cada acción que yo hago va a tener una consecuencia. Básicamente, si hago acciones dhármicas, acciones basadas en los valores, generalmente voy a obtener un beneficio yo y también el otro. Voy a poder vincularme con el mundo y las personas sin generar daño y con un beneficio mutuo, ¿sí? Pero debo reconocer que no tengo bajo mi control lo que va a venir como resultado de mis acciones. No tengo control sobre eso. Entonces, algunos ejemplos que suelen estar en la enseñanza, cotidianos, pueden ser los siguientes. Primero, estamos con una situación de enfermedad estomacal y tenemos dolor, queremos solucionar ese problema de salud y vamos al médico. Entonces el médico nos da un tratamiento, ¿sí? Y nosotros, ¿qué estuvo en nuestras manos? Bueno, ir a pedir ayuda y aceptar y confiar en un tratamiento médico. Pero lo que vaya a resultar de ahí ya no está en nuestras manos. Pueden pasar 4 cosas diferentes. Que el tratamiento cumpla su función, vuelvo de esa consulta y obtuve lo esperado, ¿sí? Que era sacarme el dolor de estómago. Puede ser que el tratamiento o ese resultado sea más de lo que yo espero. No solo me sacó el dolor de estómago, sino que también me alivió un dolor en la rodilla que tenía hace mucho tiempo. Sucedió algo más de lo que yo esperaba. Puede ser que no resulte, ¿sí? Que no funcione el tratamiento, o puede ser que sea lo opuesto a lo esperado, que sea alérgico a una medicina y me genere una respuesta alérgica en la piel y no solo tengo dolor de estómago, sino que también un problema asociado en la piel. Este es un ejemplo de cómo en la vida suceden cosas en las cuales no tenemos control y pueden ser de estos 4 tipos. Lo esperado, más de lo esperado, menos de lo esperado o lo opuesto. Otro ejemplo que suele poner el maestro Swami Dayananda es una persona que tiene que cruzar una avenida para tomar el colectivo e ir a su trabajo. Puede suceder lo que habitualmente pasa, que cruce bien la avenida, que el colectivo llegue a horario y llegue a horario a su trabajo. Lo que él esperaba aconteció. Puede ser que el resultado sea mejor de lo esperado. Antes de cruzar la calle, viene un amigo en auto, se evita tener que tomar el colectivo, llega antes y va conversando y pasando un buen rato con su amigo en el auto. Más de lo esperado. Menos de lo esperado es que cruce la calle, el colectivo tenga un retraso de 40 minutos y llegue tarde al trabajo. Y lo opuesto a lo esperado es que en la mitad de la avenida lo atropellen y termine en el hospital. 4 variables que están todo el tiempo. El yoga, esto que hablamos de yoga en la vida cotidiana, es muy práctico, nos da enseñanzas que están todo el tiempo para usarse, ¿sí? Entonces, en esta relación con el mundo partimos de acá. Tengo cierto control sobre mis acciones, tampoco del todo, porque una persona que está desbordada emocionalmente no tiene libre albedrío, reacciona. A veces hace algo con lo que después está de acuerdo y a veces no, tiene que pedir perdón. Entonces el libre albedrío está cuando no hay desborde emocional, cuando hay una mente que tiene ese espacio para pensar. Pero lo que no tenemos control es sobre lo que nos va a pasar en la vida. Si nosotros creemos que tenemos el control sobre esas variables, tenemos una vida con mucho estrés, con mucha ansiedad, con mucha frustración, con mucho dolor, porque somos nosotros los responsables de nuestro éxito cuando las cosas nos van bien y somos nosotros los responsables de nuestro fracaso cuando las cosas no salen como esperábamos. Y el yoga entiende que hay una combinación. Parte del resultado está por lo que yo hago, mi actitud, y otra gran parte son factores que yo no controlo, factores que yo no conozco, ¿sí? Y que hacen que acontezcan ciertas cosas en la vida. Entonces, esta mirada en cómo me relaciono con el mundo, con los hechos, de los cuales vamos a hablar bastante a lo largo de estas charlas, nos ayudan a comprender un poco cómo funciona la realidad. No es a creernos cómo funciona la realidad, ni a encontrarnos con el mundo con una mirada subjetiva, de yo creo que las cosas, si hice esfuerzo, me deberían salir bien. Uno cree, pero a veces hacemos mucho esfuerzo y no obtenemos algo que corresponda con ese esfuerzo.
y miró al de al lado y hizo poco esfuerzo y obtuvo mucho. Entonces me voy dando cuenta que la vida tiene una lógica, un funcionamiento que está dado, que funciona desde que antes de que nosotros estuviéramos en este mundo, y el yoga lo que nos invita es a comprender un poco cómo funciona el mundo y a cómo podemos vincularnos de una manera inteligente, ¿sí? Basado principalmente en una mirada más objetiva, no tan subjetiva, de cómo deberían ser las cosas, de cómo debería ser el mundo, de cómo deberían comportarse las personas conmigo, sino tener una mirada más abierta y decir, hay un montón de variables que no controlo, algunas que sí, tengo que poder empezar a leer un poco mejor la vida con una mente más atenta para poder desenvolverme en el mundo de la mejor manera posible. Podemos hablar también de dónde viene la palabra yoga, es de la etimología de la palabra, de la raíz yuj, que quiere decir unir o conectar, seguramente habrán escuchado o leído esto, y desde la tradición se comenta esta cuestión de que el yoga es algo que me conecta con una meta que yo quiero lograr. La conexión es del buscador con lo buscado. Entonces, el yoga se transforma en un medio para obtener cosas. ¿Sí? Se llama sadhana. Yoga es una sadhana, es un medio para obtener cosas. Entonces, es importante tener claro cuál es la meta fundamental del yoga. ¿Qué es lo que busca en esencia el yoga? Lo que el yoga busca de manera fundamental es que la persona pueda liberarse del sufrimiento. Sufrimiento asociado al sentido de inseguridad, de insatisfacción, por una mirada errónea que tenemos sobre nosotros mismos y de cómo funciona el mundo. Como dijimos antes, Patanjali, uno de los maestros referentes del yoga, habla de los kleshas, las causas de sufrimiento del ser humano, y dice la principal es la confusión que hay en la mente humana, la confusión con la cual miramos e interpretamos la vida, la confusión con la cual nos vemos a nosotros mismos y tenemos una idea errónea de lo que realmente somos, ¿sí? Entonces, el yoga se presenta como un medio para eliminar el sufrimiento y sus causas, o en sentido positivo para buscar la plenitud y la felicidad, expresada en una mente tranquila, una mente que está feliz, que está contenta, una mente que no tiene demasiado estrés, una mente que está cómoda en la persona cuando está sola y cuando se vincula con las demás personas y el mundo. Entonces, eso es lo que busca el yoga, esa es la meta final del yoga, y tiene varias metas preliminares. Para lograr, ¿sí?, esa libertad del sufrimiento, se tiene que dar el autoconocimiento de quién realmente soy, y para eso tiene que haber una mente que tenga cierta estabilidad emocional, cierta tranquilidad, que no tenga tanto estrés. Y ahí es donde está el tema central de estas charlas, que es ¿qué enseñanza nos da el yoga para poder desenvolvernos en la vida cotidiana con menos estrés? ¿Sí? Para que podamos tener una relación más armoniosa con nosotros mismos, las demás personas y el mundo. Básicamente lo que vamos a ver en estas charlas entonces es este campo de yoga que se llama Karma Yoga, el yoga de la acción. Dijimos entonces que el yoga lo vamos a vincular con sus beneficios en la vida cotidiana. Entonces, una forma simple de traer el yoga a la vida cotidiana es los valores humanos universales que están en la base de la enseñanza de yoga, que no son propios del yoga, sino que son de la humanidad, que están en el corazón de todas las personas. Muchas corrientes filosóficas, corrientes de enseñanza, religiones, están basadas en estos mismos valores. Entonces, estas charlas que vamos a tener de ahora en más van a estar basadas en eso, ¿sí? En ir hablando en cada charla de un valor particular, y vamos a ver cuál es la base o el fundamento del valor, qué beneficio me genera vivir ese valor, cómo sufro cuando ese valor no está en mi vida, y también herramientas prácticas para poder desarrollarlo en el día a día. Entonces, en el contexto del yoga, estos valores humanos universales están expresados, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, en lo que él llama yama y niyama. Dice, ¿cómo comenzar el proceso de crecimiento en el yoga? Dice, primero, yama y niyama. Ahí Patanjali muestra una serie de 10 valores humanos universales esenciales para que la persona pueda tener una mente tranquila. ¿Sí? En la Bhagavad Gita, otro texto también central del yoga tradicional, en el capítulo 13 hay
un compacto de versos del número 7 al 11, donde Krishna también muestra a su discípulo Arjuna 20 valores universales para lograr una mente en equilibrio, una mente en armonía. Nosotros en esta charla vamos a basarnos en eso, ¿sí? En las enseñanzas de la Bhagavad Gita. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una introducción para básicamente entender qué son los valores humanos universales y a partir de la próxima charla ya vamos a empezar con el primer valor. Entonces, ¿qué es un valor? Podemos decir que un valor es aquello a lo que le damos prioridad e importancia en nuestra vida cuando comprendemos con claridad el beneficio que eso genera para mi vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un valor que todos tenemos es el valor por la seguridad. Todos necesitamos y valoramos tener los recursos para poder comer, un techo donde descansar, cierta seguridad también en lo afectivo, en lo familiar, en la comunidad en la que vivimos. Sabemos que podemos contar con otros si nos pasa algo. Entonces, todos valoramos la seguridad, ¿sí? Sabemos que es algo importante, es común a todas las personas. Y también todos pasamos por cierta sensación de inseguridad en algún momento de nuestra vida que nos hace, que nos muestra la importancia que tiene la seguridad, ¿sí? Y también podemos desarrollar recursos para sentirnos cada vez más seguros en nuestra vida. Pero básicamente es entender, valoro algo porque sé lo que me da, el beneficio que me da, y sé también el dolor asociado cuando ese valor no está, ¿sí? Otro valor también común en todas las personas es la gratificación de los sentidos, ¿sí? El placer, el entretenimiento, la diversión, el hacer cosas que nos gustan, el tener una vida confortable. Cuando el valor más importante, que es la seguridad, está mínimamente satisfecho, todos naturalmente queremos divertirnos, pasarla bien, tener gratificación en los sentidos, ¿sí? Entonces, le damos también valor a ese espacio de descanso, de recreación, de poder compartir con los demás la actividad que nos gusta hacer. Valoramos eso y hay ciertos momentos o etapas de la vida en donde eso se ve coartado, quizás hay unas semanas de mucho trabajo y no tengo espacio libre para recrearme, para entretenerme y sufro esa ausencia. Entonces valoro el entretenimiento, valoro la gratificación de los sentidos, valoro el poder divertirme. Todas las personas también tenemos este valor. Entonces, valoramos aquello a lo que reconocemos que es importante y genera muchos beneficios en nuestra vida. Pero fíjense que este valor por la seguridad y este valor por el entretenimiento también lo tienen los animales. Cuando observamos a los animales también buscan satisfacer su necesidad de seguridad en el alimento, en armarse una madriguera para dormir, un lugar protegido de depredadores, ¿sí? Muchos animales también viven en comunidad como una forma de protegerse. Entonces, también está este valor en ellos. Y el entretenimiento también. Más en los mamíferos vemos, cuando los cachorros comen se ponen a jugar, se divierten, ¿sí? Se vinculan a través del esparcimiento, del interactuar con otros animales también. Entonces vemos que hay ciertas diferencias, ¿sí? En el animal, la búsqueda de seguridad y la búsqueda de entretenimiento está contenida de manera natural. Hay un orden en la naturaleza que hace que nadie se pase de la raya. Ningún león va a matar más cebras de la que necesita para comer, para alimentarse. Ningún león se va a divertir maltratando a otros animales. Todo está en total armonía porque están programados. El animal no tiene libre albedrío. Hay un orden natural que está expresado en ellos y hay armonía. Cuando el ser humano no se mete y observa el reino animal, hay una armonía. En la cadena alimenticia también se da, ¿sí? Entonces hay una contención natural. Mientras que en el ser humano, a veces, por falta de madurez en la persona, la búsqueda de seguridad implica lastimar a otro. Por mi propia seguridad paso por encima de los valores de otra persona. Dejo de tener empatía y cuidado por el otro. A veces también, por mi propia diversión, lastimo a otras personas. O me divierto lastimando animales, por ejemplo, ¿sí? Entonces vemos que en el ser humano eso no está contenido de manera natural. La contención la da la madurez de la persona. Cuando la persona es inmadura, puede pensar que es correcto pasar por encima de los valores de los demás para atender sus necesidades,
¿sí? Entonces, aquí aparece una tercera búsqueda que se da en las personas que empiezan a tener cierta madurez, que es lo que se llama la búsqueda de Dharma, o la búsqueda de vivir a través de una vida de valores. Eso es lo que se llama Karma Yoga. La persona sigue buscando satisfacer su necesidad de seguridad y de entretenimiento en el mundo, pero contenida con esta estructura de valores humanos universales. No a cualquier precio, sin cortar caminos, sin dejar, por atender los caprichos propios, lastimar a otras personas, ¿sí? Entonces lo que vemos es, no hablamos, en yoga no se habla de buenas personas, malas personas. Personas que con cierto nivel de inmadurez no ven esto que es común, sentido común y empatía, ¿sí? Tienen un anhelo tan fuerte por atender sus necesidades que dejan de mirar a los demás y atienden esas necesidades o cada capricho que la mente le propone y en su camino lastiman a otras personas. Entonces, la vida de crecimiento emocional, la vida de la búsqueda espiritual nace acá, en esta estructura de valores con las cuales nos relacionamos con las demás personas. Esta estructura de valores se llama Dharma, es una forma en la cual nosotros nos vinculamos con las demás personas, basada en cómo quiero que se comporten conmigo. Eso es lo primero que veo. Un nene de 4 o 5 años, ¿a vos te gusta que te lastimen? No, entonces ¿por qué le pegás al perro? ¿A vos te gusta que te mientan? No, entonces no le mientas a tu compañero. El valor para sí uno mismo está muy claro, es de sentido común, está en el corazón de todas las personas. ¿Cómo quiero que se comporten conmigo? A través de esta estructura de valores. Ahora el esfuerzo y el crecimiento está en que hagamos un acuerdo. A vos no te gusta que te mientan, por lo tanto al otro tampoco, porque sos una persona y tenés empatía. Hacer esfuerzo para también vincularte con el otro desde esta estructura de valores, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en Karma Yoga, lo que enseña Karma Yoga es descubrir el valor de los valores, descubrir el beneficio que me genera relacionarme con las demás personas desde esta estructura de valores, en donde salgo entero yo y queda también entero el otro. ¿Por qué a veces no vivimos de acuerdo a estos valores? Y bueno, porque la mente propone todo el tiempo ciertas preferencias, caprichos, que si son muy fuertes generan tanta presión que corta una esquina para satisfacer esa necesidad o ese deseo, ¿sí? Dejando a un lado los valores. Pero no es que una persona no se dé cuenta de que hizo algo incorrecto. Puede saber que hizo algo incorrecto. Este deseo profundo, fuerte, con intensidad, con ansiedad, hace que a veces se corra de esa estructura de valores. Entonces, en estas charlas, no es que vamos a enseñar valores de sentido común, todos los tenemos. Lo que vamos a hacer es analizar dónde está la base de ese valor, tener con claridad el beneficio que me genera, tener claro el dolor, ¿sí? O el sufrimiento asociado a cuando ese valor no está en mi vida, y también elementos prácticos para desarrollarlos en el día a día, ¿sí? Dijimos que el ser humano tiene libre albedrío, ¿cierto? Tiene esta capacidad de elegir. Entonces, en la creación hubiera sido un error, en la misma creación, si no hubiera una norma de convivencia, ya que esté en el corazón de las personas, que no tenga que quedarse por escrito en una reunión que hicieron 20 personas hace no sé cuántos años. No, ya está, es de sentido común, porque si no sería un error en la creación. El animal no se basa en una estructura de valores porque no tiene libre albedrío. Su conducta natural e instintiva hace que esté en armonía con la naturaleza. Pero los seres humanos necesitamos tener este marco de contención, que serían un poco las reglas de juego de la vida, de cómo relacionarnos con las demás personas. Así como en los deportes hay cierto reglamento que hace posible que haya armonía en esa actividad, pongamos el fútbol, hay ciertas reglas, las cuales cuando uno se mete a jugar ese deporte, sabe qué puede y qué no puede, qué es correcto, qué es incorrecto, cómo puede vincularse con el otro en esa relación de juego para que haya armonía. En la vida cotidiana sucede lo mismo, es esto que llamamos Dharma, y no tiene que estar escrito en un reglamento, está en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso decimos que son valores humanos y universales. Humanos porque no están en el animal, son propios de las personas, y son universales porque trascienden
la época, el lugar y la cultura. Por eso que son valores que Krishna en la Bhagavad Gita, quizás 3.000 años antes de Cristo, se escribió esta enseñanza y sigue teniendo vigencia. Trascienden la época porque son parte de la humanidad y van a seguir estando esta estructura de valores básicos, ¿sí? Trascienden la época, trascienden el lugar. En cualquier lugar del mundo no es correcto robar, en cualquier lugar del mundo no es correcto dañar, no es correcto mentir, ¿sí? Es algo que trasciende el lugar. Y también la cultura. Vamos a hablar de valores que están en cualquier cultura, ¿sí? Quizás la forma en la cual puede interpretarse un valor puede tener cierto margen de variabilidad, ¿sí? Porque los valores, aclaramos que no son absolutos, son relativos, se tienen que interpretar de acuerdo al momento, al hecho, ¿sí? Un ejemplo es el valor por la verdad. Yo me comprometo con la verdad, ¿no es cierto? Pero sé que ese valor no es absoluto, es relativo, tengo que estar atento a cuándo lo aplico y cuándo no. Supónganse que veo que va pasando en la calle un nene que está corriendo y 5 o 7 grandotes que vienen corriéndolo con ganas de molerlo a palos, por algo que robó ese chico, por ejemplo. Se esconde en algún lugar o se va, no lo ven y me preguntan a mí si vi a dónde se escondió el chico. No lo vi, voy a mentir para que no dañen, porque sé que pueden una violencia desmedida y pueden lastimar mucho a esa persona. Entonces, no es que yo digo me comprometí con la verdad, siempre digo la verdad. Otro ejemplo por ahí más simple, lo cotidiano, están organizando las amigas una fiesta sorpresa para mi pareja que cumple años. Y yo, como estoy comprometido con la verdad, le digo a mi pareja que le están organizando una fiesta porque no puedo ocultar la verdad. Es relativo el valor. Yo tengo que estar siempre usando la inteligencia para ver en qué medida lo aplico, ¿sí? Y en cada circunstancia la vida me requiere eso, ¿sí? El valor principal que está por encima de los demás es el valor por no dañar. Es el valor que siempre tenemos que primar. No vamos a poder evitar el daño total, pero sí vincularnos generando el menor daño posible. Entonces estos valores son humanos, universales, trascienden la época, el lugar, la cultura. Lo que vamos a ver en este ciclo de charlas es entender con claridad el beneficio que me genera vivir una vida de valores y básicamente es poder tener una mente en paz, una mente tranquila, una mente que no esté conflictuada con cada acción que yo hago, una mente con la cual me puedo ir a dormir tranquilo a la noche, ¿sí? Y conocer también qué es lo negativo o el sufrimiento asociado a no vivir un valor. Lo que se genera es una mente dividida. Internamente yo sé que esto es lo correcto y sin embargo hago una acción que no es correcta. Yo sé internamente que no es correcta, más allá de que nadie me vea o nadie me castigue. Entonces, ¿qué se genera internamente una persona dividida? Un pensador que tiene esta estructura de valor y los conoce, y un hacedor que va por la vereda de enfrente. Entonces tengo una personalidad que está dividida. Yo sé que es lo que se espera de mí, yo sé que es lo correcto, y sin embargo en mi vida cotidiana estoy haciendo lo opuesto. Y esa división genera sufrimiento también, ¿sí? Y después vamos a ver, obviamente en cada clase también, qué acciones prácticas se pueden hacer en lo cotidiano para que este valor se pueda asimilar, ¿sí? La intención es hablar entonces de diferentes valores humanos universales, como por ejemplo el valor por la humildad y la gratitud, el valor por el no dañar, el valor por la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción, ¿sí? El valor por aceptar amablemente aquellos hechos y conductas que no están en mis manos cambiar. Entonces a lo largo de este ciclo de charlas vamos a abocarnos a esos valores humanos universales que están expuestos en el capítulo 13 de la Bhagavad Gita. Vamos a cerrar el encuentro cantando un Om y 3 Shanti. Shanti significa paz. Inspiro. Om Shanti Shanti Shanti.